Qué gusto tenerlos de nueva cuenta aquí en La Otra Puerta, pues el grupo que configura este formidable equipo y su servidor Gabriel Moreno, les damos la bienvenida a toda aquella persona que desee conocer los misterios, los enigmas, los portentos, las tradiciones y aspectos incluso sobrenaturales y mágicos de nuestro maravilloso México, un poco más allá de La Otra Puerta. Bueno, pues justamente estaba yo anoche viendo las estrellas y recordando cómo utilizar pues las brújulas para poder ver las constelaciones, porque hay ciertas creencias antiguas que se refieren a que el uso de una brújula y un espejo nos permiten ver energías en los rumbos cardinales, sobre todo en esas noches plenas cuando educamos la vista para ver cosas sobrenaturales, además de las estrellas. Ya comentaremos cómo se hace. Por lo pronto, vamos a empezar nuestra emisión del día de hoy con dos historias, dos leyendas, que pertenecen a tiempos de la colonia. Una es en el estado de Oaxaca, y bueno, pues una vez entremos a ella. Esta leyenda se titula El Callejón del Muerto. Y para introducirnos en esta historia dramáticamente intensa, tengo que precisar quiénes eran los serenos. Los serenos eran personas que iban en forma de cuadrillas, que durante las noches, mucho antes de que se descubriera la electricidad, encendían a lo largo de toda la noche farolas ubicadas en las esquinas de las calles principales para que no estuvieran a oscuras y minimizar hechos delictivos, robos, asaltos, asesinatos, en fin. Y los serenos eran los encargados, además, de pregonar la hora. Dado que en las catedrales, en las parroquias, en las iglesias, no cada hora se escuchaban el tañido de las campanas, sino hasta cierta hora. Y los serenos se encargaban, pues, de continuar gritando la hora que acababa de acontecer. Y eran en verdad valientes, siempre iban con una escalera, justamente su farola y lo necesario para poder encender o cambiar, ya sea las lámparas o las velas o veladoras, según la población y según el lugar. Ellos ya estaban acostumbrados a transitar en la soledad de las calles empedradas, y la historia que hoy nos ocupa se refiere justo al Callejón del Muerto, que se ubica en el siglo XVIII en la calle de 2 de abril, a pocas cuadras de aquel entonces de la parroquia del centro de la capital del estado de Oaxaca. Lo cierto es que en ese entonces, en una noche serena, muy plácida, en la que solo se escuchaban los pregones de los serenos dictando la hora que acontecía, todo estaba en cierta quietud, hasta que de pronto se escucharon los pasos corriendo sobre el empedrado húmedo en esa serena noche de un hombre muy agitado que iba justo con su farola. Era un sereno. Se dirigió directamente a una casa parroquial y con toda fuerza y urgencia golpeó la misma, hasta que ante tanta insistencia salió el cura, pues preguntando que por qué tanta fuerza en los toquidos y más a altas horas de la noche, y el sereno le refirió que había encontrado en cierto callejón de esa calle 2 de abril a un hombre apuñalado, y que le había pedido el favor de acudir a él para que le pudiese confesar. Y el sacerdote simplemente le refirió que por qué no había acudido a otros templos que estaban más cercanos, y simplemente refirió el sereno que ese era el deseo del moribundo, y sin más ni más, ante la nobleza de ese cura, tomó sus cosas y a toda prisa refirió que aunque estuviese la noche peligrosa y fuera a esa hora, él con todo gusto acudiría a servir a un hombre de fe. Así que a toda prisa llegaron a ese callejón y descubrieron boca arriba justo a ese, era un hombre con un gran puñal clavado justo en el pecho del corazón. Pidió el sacerdote entonces al sereno que
que se hiciera a un lado, que dejara su lámpara, para él tener la cercanía en solitario con este moribundo para poder confesarlo. Y comenzó este hombre en sus últimos momentos a musitar en medio de espasmos una larga confesión. El sacerdote, con todo respeto, con toda entrega, con toda la paciencia y comprensión, se dio a escuchar todo lo que ese hombre refirió. Después de terminar, simplemente se levantó y al intentar ver el rostro que estaba cubierto por parte de su ropa, se dio cuenta que era el mismo hombre que lo había ido a buscar. Era el sereno. Entonces sintió un escalofrío muy intenso en sus brazos, en su espalda, en su cabeza. Se levantó y se hizo para atrás para efectivamente comprobar que ya no estaba el sereno que la había llevado, solo estaba la lámpara. Intentó tomarla, pero al darse cuenta que la había llevado un ser sobrenatural decidió no hacerlo, y en solitario, muy asustado y a toda prisa, caminó hacia la casa donde cayó después enfermo. Pasaron los días y esta enfermedad comenzó a agravarse. Sin embargo, este hombre, centrado en una actitud de que era un acto de amor el haber confesado en las condiciones que se dieron a ese hombre que era ya un espectro, le hizo irse restableciendo paulatinamente. Llegó el momento en que ya su fuerza estaba completamente restablecida, pero la consecuencia que nunca pudo resolverse en cuanto a su salud se refiere fue la pérdida del oído derecho, el oído con el que escuchó la confesión. Y hasta la fecha se dice que en ese callejón que aún existe se puede escuchar el lamento de un moribundo que nunca se puede ver, solo y tan solo escuchar. Bueno, pues imagínense esto en el siglo XVIII en la ciudad de Oaxaca. Qué escenario tan adecuado en tiempos de la colonia para experimentar este tipo de situaciones. Bueno, ahora vamos a la Ciudad de México, al centro histórico. Les compartiremos la leyenda, es una leyenda famosa, pero es una leyenda insólita y también dramática. Es la leyenda de la casa de don Juan Manuel. Justo en el centro histórico, casi en la esquina de República de Uruguay y 20 de noviembre, a prácticamente 2 cuadras de la plaza del Zócalo de la Ciudad de México, la Plaza de la Constitución, existe una casona que fue construida en tiempos de la colonia, y aunque fue destruida la original, se reconstruyó otra con características igual de vigorosas que en aquella época y que son el escenario de la historia que les he de comentar. Antes de proseguir, por favor, suscríbanse, denle like y compartan, mándenos sus comentarios, información, sugerencias y con todo gusto aquí las realizaremos para compartirlos con todos los seguidores con quienes estamos profundamente agradecidos. Bueno, pues resulta que en tiempos de la colonia existió un personaje llamado don Juan Manuel de Solórzano. Este personaje era famoso y muy reconocido porque era un hombre muy inteligente, era un hombre muy emprendedor y además tenía una sagacidad increíble para poder hacer tratos de cualquier nivel. Era tan exitoso que fue pues un muy cercano amigo del virrey don Lope Díaz y prácticamente formó parte del grupo de consejeros que llevaron a cabo pues todas las reformas novohispanas de aquel tiempo. Y resulta que bueno, pues don Juan Manuel Solórzano, a pesar de su éxito, no podía procrear. Estaba casado con una hermosa mujer que pues todo mundo la halagaba, pero era más su fe, dado que era un personaje que acudía puntual y rigurosamente a todos los eventos, ceremonias y compromisos que se derivaban de la fe católica. Y en el virreinato pues esto era muy intenso, de tal manera que don Juan Manuel pues siempre pedía a Dios, pedía a los santos, pedía a la Virgen que le ayudaran a procrear y sobre todo a fortalecer su fe. Pero bueno, pues llegó un momento en que
Su fe fue tanta y su intensidad empezó a causar en su mente ciertas tormentas que empezó a enfermarse de celos. Era mucho el trato que tenía con personajes pues, de poder, empresarios, exploradores, políticos, militares, personajes religiosos. Era muy intensa la actividad. Y su esposa siempre era asediada, siempre era abordada. Y a pesar de que él intentaba poner límites, empezó a enfermarse de celo. Tal fue así su forma de poder destruir su tranquilidad interior, que decidió enclaustrarse justamente en el exconvento de San Francisco, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde él se entregó con profunda devoción a un enclaustramiento, entregándose en cuerpo y alma de tiempo completo a todas las actividades que en ese lugar se requerían. Para ello, dejó encargados sus negocios a un pariente que llegó de España, con quien empezó a tener cierta fricción, dado que sus celos comenzaron a exacerbarse más. Pedía a Dios incluso que le ayudara hasta que tuvo una experiencia con un personaje denso, un personaje diabólico, quien le hizo sentir que su esposa la estaba traicionando. Y sus celos se intensificaron aún más. Ya su calva interior estaba completamente rota. Así que pidió a ese ser de oscuridad que le revelara quién era la persona con quien su esposa lo estaba traicionando. Y este ser le dijo que tenía que salir por las noches. Si quería tener una respuesta, tenía que salir por las noches a las 11 de la noche en punto y apuñalar al primer hombre que encontrara. De tal manera que esta era una condición verdaderamente ilógica de aceptar, pero tal era su intensidad en la enfermedad de celo que él aceptó. Y en la primera noche, justo a las 11, salió a buscar su víctima, que no tardaba mucho en encontrar, aunque imagínense ustedes el escenario. En Nueva España, en la capital, si se fijan cuando transiten por ahí, observen en las cornisas de los pisos superiores que hay nichos. En esos nichos se colocaban imágenes de santos o vírgenes protectores, porque la gente tenía la creencia de que al caer el sol, muchas entidades diabólicas salían por las calles a intentar arrebatar el alma de aquellas personas que se entregaban a la fe. De tal manera que esas noches profundas en la capital de Nueva España había una energía de temor, de miedo, algo siniestro, como para salir a esas calles. Entonces, pues don Juan Manuel en solitarias calles encontraba víctimas a pesar de que eran las 11 de la noche. Y preguntaba a la persona qué hora era antes de asesinarla, y una vez que la persona refería la hora, simple y sencillamente le apuñalaba diciéndole que era afortunado porque él conocía la hora en que habría de morir. Y bueno, al siguiente día tuvo una segunda víctima y tuvo de nueva cuenta un encuentro con el ser diabólico, a quien preguntó que hasta qué momento él tenía que parar, y este ser oscuro refirió que él le indicaría justo cuando fuese el momento para revelarle la identidad de a quien iba a traicionar. De tal manera que después de cierto tiempo, don Juan Manuel, todavía más exacerbado y con un dejo de culpa, fue después de un sueño en el que su propia culpa se volteó contra él, a confesarse. Y todo lo que confesó fue seguramente algo verdaderamente atroz. El sacerdote, como penitencia, simplemente le recomendó que fuera a la plaza de armas, bajo el cadalso donde se ejecutaba por ahorcamiento a los sentenciados por cierto tipo de delitos, y ahí su penitencia fue cierta cantidad de rezos. Una vez que concluyó su penitencia, regresó a su casona para terminar en la noche, a las 11, con la vida de otra víctima de manera súbita, y a la mañana siguiente, don Juan Manuel Solórzano apareció colgado de ese cadalso, y no se sabe de qué manera
se llevó a cabo esta autoejecución, este suicidio, dado que ese tipo de cadalsos para poder suspender un cuerpo se requieren de 2 personas. Lo cierto que él apareció como un péndulo movido por los vientos siniestros en medio de una ciudad naciente, floreciente, sembrada de piedra, antigua, con una profunda vibración espiritual católica y con una intensa actividad espiritual. Así que el fantasma de don Juan Manuel, se dice, todavía merodea dentro de aquella casona que, como pueden ver, características robustas, características fuertes, dignas de las familias de abolengo de aquella época. Bueno, pues esperemos que les haya gustado esta historia, y si andan por el centro histórico, no dejen de visitar la casa de don Juan Manuel. Hasta muy pronto, ya estaremos un poco más allá de la otra puerta. Hasta entonces.